llamaste a esta batalla tan grande. Tú vas conmigo, Señor, nunca me dejarás. Pero esta lucha no es contra sangre ni carne. Y aunque mil puertas se cierren, no voy a dudar. Seguiré tocando una puerta más. Seguiré luchando hasta el final. Me pondré tu armadura y nada me vencerá. Seguiré luchando. Seguiré luchando. Eres mi Dios y tus fuerzas me son suficientes para avanzar sin dudar ni mirar hacia atrás. Con tu poder ya no temo y me he vuelto valiente. Hoy me levanto con fe, pues me espera algo más. Seguiré tocando una puerta más. Seguiré luchando hasta el final. Me pondré tu armadura y nada me vencerá. Seguiré tocando una puerta más. Seguiré luchando hasta el final. Me pondré tu armadura y nada me vencerá. Porque tu bendición más cerca va a estar. Seguiré luchando. Seguiré luchando. Seguiré luchando. Hermoso himno, jóvenes. Vamos ahora. Permítanme. A la devoción matutina para jóvenes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, chicas? Qué tremendo estar juntos otra vez. Soy Adán Vicente y listo para nuestra reflexión de hoy, 16 de agosto. Vidas silenciosas. Abrimos la Biblia en Génesis capítulo 35, versículo 8. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. La historia de la matriarca Débora es una de las más conocidas de la Biblia. Y no es para menos, porque no cualquiera tiene la capacidad de dirigir un ejército y ganar batallas. Débora significa abeja. Y la Débora de Jueces 4 y 5 hacía honor a su nombre en el sentido más agresivo de la palabra. Es la historia de una mujer de acción, propia de los relatos más feministas, y no es negativo,
responde a un modelo para un tiempo, un modelo que es necesario para recordarnos que la historia se escribe sin el estereotipo de los géneros. Pero hay otra Débora en el relato bíblico, una Débora que responde a un sentido más meloso del significado de la palabra. Una mujer de la que tenemos pocos datos, pero que intuimos que fue espectacular por cómo reaccionan los que les son cercanos. Y es que las historias de verdad se evalúan por los próximos, por los que realmente nos conocen. Aparece por primera vez en Génesis 24:59. Dice, entonces dejaron ir a su hermana Rebeca, a su nodriza y también al criado de Abraham y a sus hombres. Allí no se menciona su nombre, apenas una referencia asociada a Rebeca de la que era nodriza. No nos encontramos ante una simple ama que cuida y cría a los niños, sino ante una nodriza, una mujer que amamanta a un hijo que no es suyo y que lo cuida el resto de su vida. Puede ser que nos hallemos ante la relación más cercana después de los vínculos matrimoniales o de sangre. Una relación de compromiso, complicidad y ternura. Pero, ¿qué hacía Débora con Jacob en lugar de estar con Rebeca? No lo sabemos explícitamente, pero podemos intuirlo por una expresión de Génesis 27:45. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, entonces enviaré yo a que te traigan de allá. ¿Fue Débora enviada por Rebeca para buscar a Jacob? Es una posibilidad y nos hablaría muy bien de aquella mujer porque Jacob volvió. Débora falleció en Betel y la enterraron bajo una encina. Tan impactante había sido su vida que pusieron nombre al lugar, la encina del llanto. No necesitó realizar arengas ni dirigir multitudes para cambiar la historia. Una palabra amable y sabia, una caricia a tiempo, una mirada comprensiva o una advertencia con amor son herramientas que parecen silenciosas, pero que despiertan los sentimientos más demoledores. Atrévete a ser como Débora y verás crecer la esperanza. La matutina de jóvenes. Una reflexión muy interesante, jóvenes. Vamos a orar. Quiero iniciar esta sesión de oración y próximo las demás sesiones. Confío que ustedes puedan también participar. Vamos a orar. Querido Diamante Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde de día miércoles. Iniciamos esta sesión, una de varias, Señor, que vamos a llevar a cabo en este semestre. Queremos tu compañía, bendice a cada uno de los jóvenes. Vamos a desarrollar un curso que es importante, Señor, en las aspiraciones y deseos de formación profesional de estos jóvenes, Señor. Gracias te damos porque estás siempre con nosotros. Nos encomendamos y ponemos en tus manos, en las manos de tu Hijo Jesús, en cuyo nombre pedimos esta plegaria. En nombre de Él, amén. Jóvenes, buenas tardes. Permítanme ahora nuestra lista, por favor. Denme un segundo. Ahora lo tenemos. Estamos aquí. Ujú. Agama Guamán. Agama. Aguilar Campos. Aguilar. Alarcón. Profesor, me Alarcón. parece que es otra lista. Perdón, ¿es otra? No es Sí, esta. profesor. Sé que sí, profesor. Aló, no les entiendo. ¿No es esta la lista? No. Mm. Ahí entonces tengo otro. A ver. Tengo solamente esta lista. Bueno, entonces, no es este, están seguros, ¿verdad?
Profesor, creo que es el segundo donde dice ciclo 4. Ujú. El segundo, eso. Ujú. Claro, pero aquí tengo esta lista. ¿No son ustedes? No, profesor. Ah, bueno. A ver, luego solucionamos eso entonces. Muy bien. Luego solucionamos, no hay inconveniente. Es otro grupo entonces. Permítanme, vamos. Ustedes son el grupo de derecho laboral, ¿cierto? Sí, Ujú. profesor. Muy bien. Veamos. Tenemos. Ujú. Denme un segundo. Ya. Perfecto, vamos a ver. Ujú. Muy bien, queremos iniciar entonces esta sesión presentando al curso y haciendo, diríamos, una presentación de la temática que vamos a desarrollar en este periodo lectivo que iniciamos. Permítame ustedes compartir. Pueden ver el sílabos ahí, ¿verdad? Sí, profesor. Listo. El curso Derecho Laboral. Muy bien. Es bueno tener claro, por ejemplo, que la universidad ciertamente es una universidad que pone en alto los principios bíblicos. En tal sentido, los cursos también tienen un fundamento bíblico, ¿no? Eh, Somos profesionales que tenemos bien claro lo que significa el temor de Dios y evidentemente las enseñanzas de Dios que están contenidas en la palabra, en su palabra, la Biblia, es el fundamento de también los cursos, ¿no?, que desarrollamos. Y claro que sí, en lo que se refiere al derecho laboral también, ¿no?, podemos encontrar nosotros el fundamento bíblico. Por ejemplo, la asignatura del derecho laboral se fundamenta en garantizar el pago del salario justo y defensa de los derechos del trabajador, ¿no? Hay una experiencia en la Biblia, aquella en la que el Señor Jesús eh, contó la historia, por ejemplo, de los trabajadores en la viña. Y recuerdan ustedes desde el trabajador que comenzó desde el inicio del turno en la mañana hasta aquel que casi faltando pocas horas para que termine. Todos recibieron el mismo trato. Interesante eso, ¿no? Pero también podemos encontrar un fundamento en esto. Jesús enseñó, ¿no?, lo justo que significa pagar a cada uno el salario que corresponde. ¿Ok? Dios condena el aprovechamiento injusto del trabajo. La palabra de Dios, Santiago, por ejemplo, hablando de la época contemporánea, del tiempo actual, ¿no?, hace una referencia como una llamada de atención a la explotación laboral, ¿no? Y ahí Dios condena el aprovechamiento injusto del trabajo. El jornal de los obreros que ha cegado vuestros campos, defraudado por vosotros, clama, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos, ¿no? Y también el octavo mandamiento. El octavo mandamiento que condena el robo de hombres y el tráfico de esclavos, ¿no? Prohíbe las guerras, las conquistas. Ustedes repasan en la historia, se van a dar cuenta de que los sistemas, diríamos nosotros, de trabajo,
también ha tenido que ver con la explotación de los hombres, ¿no? Gente que se dedicaba a la producción y sin embargo no recibía ningún salario, ¿no? Más bien eran considerados objetos. El mensaje del cristianismo palió lo que es la explotación humana, ¿no? De tal manera que es claro el mensaje bíblico también, ¿no? Sin ser a pesar de que hay, ¿no? Hoy en día la lucha por la justicia social es una bandera que ondean algunas agrupaciones con pensamientos políticos a veces muy extremistas, ¿no? Sin embargo, muchos años atrás ya estaba claro, el mensaje cristiano enseñaba, ¿no? Salarios justos, pago de deudas y la no explotación humana, ¿no? Entonces, esto es importante. Hay un fundamento bíblico, jóvenes. Ahora, en la materia que vamos a desarrollar nosotros, derecho laboral. Para ustedes es importante. Muchos de ustedes, no solamente como trabajadores que van a ser, sino yo creo que la universidad de ahora, en la actualidad, no solamente está incentivando, ¿no?, que debemos formarnos como profesionales que van a ir luego en pos de un puesto de trabajo, sino está promoviendo el emprendimiento, es decir, ustedes mismos, ser empleadores, empresarios, y van a tener la oportunidad de contratar personal. O sea, no necesariamente entonces el curso va a ser útil para aquellos que definitivamente van a desempeñarse en un área laboral para conocer sus derechos, ¿no? O algunos de ustedes tal vez en una empresa se van a emplear y van a ser administradores, gerentes. Entonces es importante conocer cómo debe ser el manejo de los recursos humanos, el manejo del personal. O siendo empresarios también del mismo modo, ¿no? Entonces hay derechos que los trabajadores eh, tienen y hay que reconocerlos. O sea, y no solamente es un tema en el sentido de que reconocer esos derechos, ¿no?, como necesariamente esencial en las relaciones laborales, sino se tiene que considerar que también en el país existe una legislación laboral, ¿no? Y por lo tanto esa legislación laboral hay que respetarla. No se puede violar esos derechos laborales establecidos en la ley. ¿Cuáles son los temas que vamos a considerar? Básicamente tres ejes o tres, diríamos nosotros, temas generales. Dentro de ellos, subtemas que vamos a tocar. El primer tema general tiene que ver con el derecho individual del trabajo. ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste el derecho individual. Hay un derecho individual que se enfoca en los derechos de un trabajador, del trabajador en general. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, cómo el trabajador, desde que inicia su relación de carácter laboral, obviamente tiene derechos, ¿no? Su salario, el considerarle sus vacaciones, considerarle su compensación por tiempo de servicio, considerarle sus gratificaciones, son derechos de carácter individual. Pero también hay derechos colectivos. ¿Cuáles son esos derechos colectivos? Se pueden organizar en agrupaciones, pueden constituir sindicatos, pueden reclamar mejores condiciones de trabajo, mejoras salariales, pueden realizar una huelga, o sea, son derechos colectivos, hay derechos colectivos, ¿no? Y también vamos nosotros a profundizar en situaciones que llevan a que, en situaciones en que haya conflictos de derechos que enfrentan a empleadores y que enfrentan a los trabajadores, entonces, ¿cómo se solucionan ellos? ¿Cómo se solucionan, no? Hay entidades públicas, hay entidades que tienen una función de carácter administrativo y hay otras que tienen funciones de carácter judicial. Estamos hablando del derecho procesal del trabajo. ¿Ok? Entonces son temas
que vamos a desglosarlos específicamente, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los derechos individuales. Miren, aquí es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Eh, Aquí el sílabo considera, por ejemplo, que si bien vamos a desarrollarlo, va como se dice en la parte inicial, ciertamente es un curso que necesita un desarrollo teórico, pero es importante que también haya una aplicación práctica. Entonces, hay evidencias al cabo de cada unidad que deben ser requeridas y que ustedes tienen que cumplir para evidenciar de que sí han captado lo que hemos desarrollado con respecto a por ejemplo, la primera unidad, ¿no? La primera evidencia nos habla de un plan de liquidación, ¿no? Eh, Vamos a adentrarnos en las relaciones individuales, los contratos de trabajo, ¿no? Los derechos que tienen los trabajadores, ¿no? Las situaciones que se presentan, ¿no? Los pagos que hay que hacer y no solamente estos pagos que incluyen la remuneración, sino también otros derechos que van a ser considerados y cómo deben ser calculados, cómo deben ser pagados al trabajador. ¿Ok? ¿Cuáles son los temas? ¿No? Vamos a hablar, por ejemplo, aquí están los temas en la introducción al estudio del derecho laboral, que es lo que vamos a ver en unos instantes, ¿no? Vamos a distinguir dentro del derecho laboral que hay campos específicos, ¿no? Vamos a hablar de la relación laboral, los contratos de trabajo, el periodo de prueba, las causas, el despido, ¿no? Los descansos remunerados, ¿no? La planilla, las gratificaciones, ¿no? La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, ¿ok? La segunda unidad, el derecho colectivo, la libertad sindical, que es uno de los institutos fundamentales del derecho colectivo, pero también está el derecho de huelga, la negociación colectiva. Vamos a conocer los pasos, las etapas y vamos a profundizar. Y el derecho procesal, como hemos visto nosotros, ¿no? Situaciones que tiene que afrontar la empresa o los trabajadores, ¿no? Las infracciones laborales, la inspección laboral, qué es una FIL, ¿no? Los procesos laborales, administrativos, judiciales, y con eso terminaríamos el curso, ¿no? ¿Y cuáles, diríamos, son los ítems de evaluación que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Es importante. Como son 3 unidades, después de cada unidad hay una evaluación, jóvenes. Una evaluación escrita. Va a estar subida en la plataforma, en Canvas, esta herramienta que vamos a utilizar. Les recomiendo que señalamos la fecha, tienen que ustedes esa fecha tenerla bastante clara y evitar jóvenes ausentarse en la fecha de los exámenes, porque después se crea un problema, jóvenes. ¿Ok? Para ustedes. Otra cosa con respecto a los trabajos, ¿no? Aquí vamos a poner casos prácticos, se va a hacer liquidaciones, ¿no? Casos prácticos, como ustedes ven. Y también van a estar señaladas las fechas y en qué momento deben subir ustedes, ¿no? Las evidencias. Eviten ustedes incumplimientos. Algunas veces pueden existir situaciones extraordinarias, pero les recomiendo que eviten llegar a esos extremos. Después vamos a tener problemas, ¿no? Después van a estar ustedes pidiendo que lo suben al WhatsApp, lo suben al correo, pero tengan en cuenta que mi WhatsApp no es exclusivo, entonces muchas veces, aun cuando ustedes lo puedan enviar
a mi correo constantemente recibo correos, digamos. Entonces se puede perder el trabajo y hace complicado después conseguir la nota que a ustedes les falta. En cambio, si respetamos las fechas que señalamos para las evaluaciones en la plataforma, ustedes saben que las evidencias van a quedar allí en la plataforma. ¿Ok? Entonces evitemos, jóvenes, esto. Muy bien. Eh, entonces, el sílabo ustedes lo van a tener. Ya hemos hecho una presentación somera de la temática que vamos a desarrollar en todo nuestro semestre. Bueno, ahora me gustaría presentarme, ¿no? Es bueno también que podamos conocernos. Mi nombre es Javier Andrés Rodríguez Vázquez. Soy abogado de profesión con especialización en derecho empresarial, o sea, el derecho de la empresa, ¿no? Eh, tenemos alrededor de 30 años dedicados a a la abogacía, ¿no? Como abogados, ¿no? Soy egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tenemos un posgrado a nivel de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, hemos estudiado administración, derecho administrativo económico en la Universidad del Pacífico. Hemos trabajado tanto en la administración también privada, en asesorías, y en la administración pública. He tenido también una responsabilidad pública durante algunos años, de tal manera que tenemos la experiencia para poder nosotros transmitir no solamente los conocimientos en el sentido teórico, sino también en el sentido práctico, conocimientos y diríamos nosotros experiencia que yo creo que va a ser muy útil para que ustedes puedan eh, adquirir las competencias y las capacidades, ¿no?, exigidas en el marco de su formación profesional. Yo creo que otro aspecto importante respecto a mí que deben conocer, soy unionista de corazón, ¿no? De corazón, y también he estudiado ahí, si no bien a nivel superior, pero cuando estuve en secundaria estudié en el Colegio Unión, estuve interno en Lima. Entonces mi corazón es unionista, ¿no? Y por otro lado, también mi formación, soy adventista del séptimo día, ¿no? Entonces, no tenemos la oportunidad de repente ahora de vernos personalmente. Hemos estado algunos años en Lima, dictando cursos de manera presencial, pero ahora, dado que me encuentro en Trujillo, ¿no? Vamos a desarrollar el curso, o sea, de manera virtual, y me da mucho gusto este semestre estar con ustedes jóvenes, ¿no? Ustedes que están ahora en Lima, ¿no? Probablemente más adelante tendremos la oportunidad de conocernos personalmente. Les decía, soy adventista del séptimo día y soy anciano de la iglesia también aquí, ¿no? Entonces mi formación profesional y mi formación cristiana, o sea, me identifica plenamente con los postulados que enarbola mi alma mater también, que la considero así, que es la Universidad Peruana Unión. Y me da gusto por ustedes, jóvenes, vamos a compartir este periodo juntos, ¿ok? Muy bien, si no hay preguntas, vamos a iniciar entonces el desarrollo de nuestros temas iniciales, ¿no? Para presentar el curso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo ha quedado claro, sí me han escuchado, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, entonces me gustaría, jóvenes, si, a ver, poder tomarnos una fotito me han pedido que evidencie que hemos tenido este primer encuentro, entonces me gustaría tomar una foto para luego subirlo allí.
Y en vez de tener solamente los nombres y la pantalla en negro, me gustaría que compartieran ustedes, compartieran imágenes, encendieran su cámara por unos instantes, ¿ok? Para tomarnos una fotito nomás. Y luego, no hay problema, pueden continuar ustedes. Muy bien, es un gusto, me da mucho gusto. Ahí veo a Alison, a Daniel, ¿verdad? A ver, vamos a esperar unos minutos, jóvenes. Quisiera que la mayoría, por lo menos, a ver, encendiera su cámara, ¿no? Para tomarnos una fotito, jóvenes, para grabar este momento. Muy bien, jóvenes. Muy bien, a ver, ¿alguien más allí? ¿Queremos verlos? Uy, uy, uy. Muy bien, ahí está Nilton también. Vamos, unos minutos nomás, jóvenes, un minuto nomás, rápido nomás. Ahí está, algunos están excusando su cámara, no hay problema, no hay problema. Jóvenes, ahí, muy bien, jóvenes, yo les entiendo. Voy a tomar entonces, a ver, una sonrisita, los que estemos ahí. ¿Ok? 3, 2, 1, ya. Denme un segundo para dejar este momento grabado ahí los que estamos. Correcto, muy bien, jóvenes. ¿Ok? Estamos allí. Guardar, perfecto. Ajá. Permítanme. Aquí estamos. Ya está. Bien, jóvenes, ahora quiero presentar, déjenme un segundo para presentar la diapositiva de nuestro tema de hoy día, ¿ok? Veamos. Bien, esto ya presentamos. Ahora tenemos. Bien. En un segundo. Aquí estamos. Aquí estamos ya. ¿Y pueden apreciar la diapositiva, jóvenes? Sí, profesor. Correcto. Entonces vamos a presentar el curso de Derecho Laboral. En principio, jóvenes, vale la pena que yo creo que ya tienen una idea con la presentación que hemos hecho del sílabo, pero también de la misma lectura del nombre, derecho laboral, ya tenemos una idea, ¿no? Miren, derecho laboral, esa palabrita laboral viene de labor, ¿no? Este curso, bueno, algunos lo denominan derecho laboral, otros derecho del trabajo, lo van a encontrar en alguna universidad también como legislación laboral, ¿no? Derecho laboral, derecho del trabajo, legislación laboral, que en realidad básicamente yo he revisado varios sílabos en diferentes universidades y los temas casi son los mismos temas, ¿ok? Los mismos temas. Derecho laboral, ¿no? ¿De qué nos vamos a ocupar? De una parte del derecho laboral, específicamente de la legislación laboral. Por eso algunos prefieren llamarlo legislación laboral. ¿Por qué? Porque el derecho laboral, en realidad, el término derecho es un término bastante amplio, ¿no? Porque el término derecho comprende no solamente la ley, o sea, la legislación, sino también comprende, por ejemplo, principios que funcionan también como normas jurídicas que establecen que deben ser obedecidas, ¿no? Como una ley. Comprende también, por ejemplo, doctrinas, conocimientos, ¿no? Que muchas veces son también utilizadas cuando se va a resolver problemas
vinculados a la relación entre trabajadores y empleador. De tal manera que el derecho laboral restrictivamente, o sea, va a tener que ver con el estudio de la legislación relacionada con el trabajo. ¿Ok? O sea, la legislación aquí en el Perú que regula, la legislación que regula aquí en el Perú la relación entre los trabajadores y sus empleadores, entre la empresa y el trabajador, se denomina legislación laboral o mucho más en sentido amplio, derecho laboral. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar nosotros. ¿Ok? Deben ustedes darse cuenta, por ejemplo, que nosotros aquí en el contexto de lo que llamamos sociedad, las personas dentro de la sociedad básicamente llevan a cabo relaciones. O sea, la sociedad está conformada por personas y estas personas están en una continua relación social. Y esa relación social tiene diferentes naturalezas. Miren ustedes, por ejemplo, ¿no? Eh, Todas las mañanas ustedes se van a comprar su pan, ¿no? De repente se van al mercado, ¿no? De repente se suben a un carro y que le piden que les lleve, por ejemplo, a determinado lugar, ¿no? Entonces, siempre todos son relaciones, ¿no? Una pareja, por ejemplo, se compromete, se casa, ¿no? Tiene sus hijos, ¿no? Una familia, ¿no? Va a alquilar un departamento, ¿no? Otro se va a pasear y quiere irse al Cusco, ¿no? Y sube a un avión, compra su boleto, llega allá al Cusco, ¿no? Alquila un hospedaje en hotel, o sea, son relaciones. Y van a ver ustedes que estas relaciones tienen diferente contenido o naturaleza, ¿no? Aún en el caso, por ejemplo, de aquellas relaciones en las que prácticamente hay un sentido negativo o un sentido infractor. Miren, una persona, ¿no? Arrancha el teléfono de otro, ¿no? Una persona, ¿no? Con un arma de fuego agrede a otra persona y lo mata, por ejemplo. También hay una relación ahí. Hay una situación obviamente de infracción. Pero ustedes van a darse cuenta que el derecho está ahí, en esa relación. Por eso van a ver que hay un derecho penal, por ejemplo, ¿no? Hay un derecho penal, hay una legislación penal que regula, por ejemplo, aquellas situaciones en las cuales una persona realiza una conducta considerada como delito, agrede a otra persona, roba a otra persona, ¿no? Asesina a otra persona, entonces hay una legislación penal. Una persona, ¿no? Se casa con otro, miren, esa relación que nace está regulada, hay un derecho familiar, hay una legislación familiar y esa unión van a nacer niños, hay una relación, ese niño va a tener una relación con ese padre, entonces hay también un derecho familiar, hay un derecho comercial, hay un derecho genético, ¿no? Y hay un derecho, ahora imagínense en la conquista del espacio que hay, ya no hay aquí que conquistar. Los países más poderosos y los países con mejor tecnología y que han desarrollado tecnología espacial están buscando conquistar nuevos territorios, ya no aquí en la Tierra, sino fuera. Entonces se necesita también un derecho, por eso ya se está desarrollando un derecho espacial. Hay un derecho, hay un derecho, hay un derecho informático también. Imagínense, hoy día la tecnología antes, ¿no? Aparecen ahora formas de contratación, ya no se necesita estar en una relación física, simplemente a través de plataformas virtuales. ¿Y para qué haya seguridad? Porque hay obligaciones y hay derechos, porque siempre que se habla de derecho o siempre que se habla de legislación, evidentemente estamos hablando de que se van a establecer derechos y obligaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces hablamos del derecho informático, hablamos de derecho aeronáutico, hablamos de derecho marítimo, hablamos de derecho minero. Miren ustedes la actividad minera, ¿no? Pues, derecho minero, derecho agrario, la actividad agraria. ¿Se dan cuenta? Entonces el derecho es amplio y el derecho es importante, pero nosotros nos vamos a ocupar básicamente del derecho laboral, es decir, de la legislación, de las obligaciones
de los derechos, ¿no?, que están vinculados a esa relación que se llama relación laboral. Esa relación laboral que surge entre una persona que se llama trabajador, que es un trabajador y que de alguna manera va a alquilar su fuerza de trabajo a otro que es el empleador, que obviamente también va a tener obligaciones, va a tener que pagarle su remuneración, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero no se olviden que en toda relación hay derechos y obligaciones de ambas partes. ¿Ok? Entonces, ya tenemos claro, ya identificamos dentro del contexto de otros derechos lo que es el derecho laboral. Nosotros vamos a ocuparnos de una parte de ese derecho, que es de ese derecho general, específicamente de ese derecho que va a regular la relación entre trabajadores y empleadores. Esa relación trabajador y empleador, que se llama relación laboral, que está regulada por el derecho laboral. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes, o hay alguna pregunta? Me gustaría de repente, porque ustedes no se queden con ninguna duda, entonces puedan tener claro. ¿Ok? Dígame, Caleb, dígame usted. Profesor, usted dijo, solo quería que responda, no estoy muy seguro de esto, pero quería que me ayude un poco. Las relaciones están reguladas por el derecho. Así es. Ah, entonces, Claro, van a ver ustedes diferentes relaciones, ¿no? Aquí vamos a hablar de la relación que se da entre un trabajador y un empleador. Si ustedes se van, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, tienen un negocio, entonces ustedes compran de un proveedor para producir, ¿no? Supongamos que tienen su fábrica de zapatos, ¿no? Entonces ustedes necesitan un proveedor que les provee de cuero, ¿verdad? Y ustedes producen zapatos y luego ustedes esos zapatos que producen los van a vender. Hay tiendas, ¿no?, en el centro de Lima que van a vender sus zapatos. Entonces, por ejemplo, allí hay una relación, ¿no?, entre el dueño de la empresa y sus proveedores, entre el dueño de la empresa y sus distribuidores. Entonces, hay una relación, claro que sí. ¿Qué relación? Comercial. Pero aquí nosotros vamos a ocuparnos de la relación que hay entre una persona que es dueña de su fuerza de trabajo y esa fuerza de trabajo la va a alquilar a cambio de una remuneración. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí va a haber una relación entre un trabajador y quién, y es su empleador. Esa relación está regulada por un derecho. ¿Cómo se llama ese derecho? Derecho laboral. ¿Ok? Ahora bien, vamos a profundizar mucho más porque es importante distinguir. ¿Por qué razón es importante? Porque cuando nosotros vamos a referirnos al derecho laboral, el derecho laboral es un derecho, diríamos, un derecho que nace en razón de busca defender al trabajador. O sea, es un derecho básicamente que busca defender al trabajador. Es un derecho que nace para defender a los trabajadores, ¿no? Es diferente a otro tipo de derechos, ¿no?, en los que básicamente el interés es proteger, diríamos, por ejemplo, el derecho comercial, ¿no? Ciertamente el derecho va a proteger al comerciante, ¿no? Aquí estamos hablando de relaciones comerciales y en las relaciones otras ustedes van a ver que prácticamente de igual a igual. Por ejemplo, ustedes van a ver de que ese empresario que produce zapatos, que les puse el ejemplo hace algunos instantes, contrata con su proveedor, que es dueño, por ejemplo, de la curtiembre que le abastece de cuero. Y el contrato, la relación, diríamos nosotros, se da en el mismo nivel, empresario a empresario. Y cuando va a distribuir, por ejemplo, a sus zapatos con las tiendas que se van a encargar de vender sus zapatos, también la relación se da en el mismo nivel, empresario con empresario. Pero en el caso del derecho laboral, ustedes van a ver que no están al mismo nivel. Siempre el empleador, ustedes van a ver que está en una situación más ventajosa.
Entonces, el derecho laboral de alguna manera busca ese desnivel, busca de alguna manera atenuarlo, ¿ok? Por eso es un derecho protector. Por eso, acuérdense bien, el derecho laboral es un derecho protector. ¿Un derecho protector de quién? De los trabajadores. Y busca garantizar el respeto a los derechos laborales. Entonces, ustedes me van a decir, pero ¿cuáles son los derechos laborales? Ustedes van a ver que todo trabajador, especialmente y básicamente estamos refiriéndonos a aquellos que su actividad, su actividad se encuentra dentro del campo del derecho laboral, entonces van a estar sujetos a derechos laborales, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Piensen en todas las actividades que tienen contenido laboral a su alrededor. Piensen en su vecino que tiene su taller de mecánica. ¿Trabaja? Claro que sí, él trabaja en su taller de mecánica, ¿no? Piensen ustedes en el vendedor de la esquina que tiene su puesto de periódicos. ¿Trabaja? Claro que sí, trabaja, está trabajando ahí. Abre su puesto de periódicos a las 7 de la mañana y lo cierra a las 4 de la tarde. Piensen ustedes en ese mototaxista que está ahí en un paradero y ustedes toman el carro, toman el paradero, toman ese paradero, la moto y que lo lleva a la universidad. Y entonces usted obviamente está trabajando. Claro que sí. Piensen en ese joven que trabaja en ese restaurante, ¿no? Piensen en ese joven que trabaja en el mall, ¿no? Medio tiempo y medio tiempo está en la universidad, ¿no? Piensen ustedes en ese mecánico, en ese taller, ¿no? Piensen en los bancos, ese joven que está trabajando en el banco, ¿no? En el mall, que está trabajando en esa empresa minera, que está trabajando ahí en el barco, ¿no? En ese barco de pesca, ¿no? O en esa persona que está cosechando determinados periodos de tiempo, ¿no? De tal hora a tal hora, y le pagan. O sea, ustedes van a ver que, o sea, la actividad laboral en diferentes, o sea, a su alrededor, pero desde el punto de vista del derecho laboral, no todos esos trabajadores van a estar, diríamos, dentro del ámbito protector del derecho laboral. Solamente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los que están dentro del ámbito del derecho laboral, los trabajadores, ¿no? Ustedes deben tener claro que tienen derechos reconocidos en la ley. A ese trabajador tú tienes que pagarle, llega julio, tú tienes que pagarle sus gratificaciones. Llega diciembre, tú tienes que pagarle sus gratificaciones, otro sueldo igual. Cuando termine de trabajar, cuando lo has contratado por 6 meses, al final tú tienes que calcularle, hacerle su liquidación. Si ha trabajado horas extras, tienes que pagarle esas horas extras. No ha completado su periodo de un año para gozar vacaciones, pero tienes que calcularle tú los meses que ha trabajado y pagarle en el porcentaje que corresponde por las vacaciones que no ha podido gozar. O sea, una serie de derechos. Y si es determinadas empresas, muy bien. No solamente los dueños van a recibir utilidades cada año, sino también al trabajador le va a tocar una parte de esas utilidades. Si tiene un hijo, la ley reconoce que todo trabajador debe recibir una asignación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima vital. Entonces, no a todo se le paga, ¿no es cierto? Entonces, solamente aquellas actividades laborales que se encuentran dentro del ámbito del derecho laboral. ¿Ok? Y eso, ¿cómo lo vamos a conocer? Nosotros lo vamos a conocer porque ese es el motivo y la razón del curso, ¿verdad? En principio, esta parte introductoria, como ustedes leen, ¿no? Eh, ustedes al final deben tener claro lo que significa trabajo, por ejemplo, ¿no? El ámbito de aplicación del derecho laboral, las clases del derecho laboral, los principios, el derecho laboral constitucional, ¿no? Hay una lectura que voy a subirles para que ustedes lean y profundicen, ¿no? Y vamos a identificar, por ejemplo, el contrato laboral que configura
la relación laboral de otro tipo de relaciones en que aparentemente también hay actividad laboral, pero su ámbito no se encuentra dentro de lo que es el derecho laboral. Miren ustedes, yo soy un trabajador, yo estoy dictando el curso de derecho laboral. La universidad me ha contratado para yo dictar el curso de derecho laboral. Entonces, al contratarme a mí, se ha iniciado una relación laboral, una relación entre la universidad, que es mi empleadora, y yo, ¿no?, que voy a dictar el curso, que soy el trabajador. Hay una relación de trabajo. Se ha generado una relación de trabajo. Y miren ustedes, ¿no? Yo tengo un horario. La universidad me dice, usted va a dictar el curso desde tal hora a tal hora. Entonces yo tengo la obligación de que a esa hora yo debo ingresar y dictar por el tiempo que me ha determinado la universidad dictar el curso. Pero a cambio de esa subordinación, porque hay una subordinación allí, ¿por qué? Porque la universidad me está indicando cómo voy a realizar la prestación de trabajo. Y luego al final, obviamente, yo voy a percibir una remuneración. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes van a ver que cuando hablamos nosotros de relación laboral, básicamente debe distinguirse ese tipo de relación. Una empresa que contrata un trabajador que va a realizar la prestación, pero la empresa tiene que remunerar al trabajador. Y el trabajador tiene que estar sujeto a lo que le indique su empleador. En este caso, la universidad, mi empleadora, y yo soy el empleado de la universidad. Hay una relación. Pero piensen en otro tipo de situaciones. Piensen ustedes, quieren hacer su casa. Entonces ustedes han visto que en determinado lugar hay un letrero que dice ahí albañil o maestro de construcción, ¿no? Realiza construcciones. Entonces ustedes lo contratan. Le dicen, muy bien, sabes, quiero que me construyas acá un cuarto, ¿no? Y a cambio de esa labor que va a realizar, el constructor también va a recibir un pago, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, situaciones en las que supongamos que ustedes quieren contratar un taxi que lo lleve a determinado lugar. Piensen, ¿no? También hay una prestación de servicio, claro que sí. Pero en todas estas situaciones, ustedes, si bien observan que hay una actividad que realiza uno a favor del otro, pero no es una misma relación, no es la misma relación. Entonces, al final de esta clase, ustedes van a estar en condiciones de tener claro cuáles son las actividades laborales que van a estar sujetas al ámbito del derecho laboral. ¿Okay? Bueno, esto no es complicado para ustedes, ¿no? ¿De dónde viene la palabra trabajo, ¿no? El término trabajo viene de una palabra etimológica, o sea, de la raíz de una palabra que significa tripalium, ¿no? Tripalium, una palabra griega que quiere decir que era básicamente una especie de instrumento de tortura, ¿no? O sea, básicamente, claro, en el pasado el trabajo era considerado una actividad que era realizada por personas que se encontraban en una situación de subordinación, ¿no? Entonces, la gente poderosa no trabajaba, ¿no? Imagínense ustedes en los inicios de la humanidad, ¿no? Cuando empiezan a constituirse los pueblos, ¿no? Las tribus, empiezan
a querer apoderarse de lo que produce el otro, ¿no? Los más fuertes atacan a los más débiles. Al principio probablemente daban muerte a los más débiles, pero después entienden que resultaba mucho más económico, en vez de darle muerte a los vencidos, los hacían trabajar para ellos, ¿no? Entonces, de allí, pues, inicialmente se tenía la idea de que el trabajo era básicamente una actividad realizada por la gente que estaba sometida, ¿no? Entonces, de ahí el sentido de tripalium, de donde proviene ese término trabajo, ¿no? Pero ingresando ya para que tengan claro ustedes, cuando hablamos de derecho laboral, ¿qué actividad laboral es la que se encuentra dentro del ámbito del derecho laboral? ¿Por qué es importante? Vuelvo a repetirles, cuando hablamos nosotros del derecho laboral, el derecho laboral supone que al trabajador hay que pagarle y reconocerle, por ejemplo, una serie de derechos que son de carácter económico. Hay que pagarle su gratificación, hay que pagarle, hay que pagarle su compensación por tiempo de servicios, hay que pagarle su seguro para que lo atiende salud, hay que pagarle un aporte para que pueda, después de algunos años, recibir una pensión. Y hoy en día, por ejemplo, hay administradoras privadas del fondo de pensiones, ¿no? Pero todavía existe también el Estado como responsable de un fondo que se genera a partir de un aporte que van pagando las personas aseguradas. ¿Se dan cuenta? Hay derechos económicos, por ejemplo, que tienen que ver con que va a recibir, por ejemplo, sus utilidades, ¿no? Utilidades de la empresa. ¿Se dan cuenta? Entonces, no todos los tipos de trabajo implican que tenga que generarse estos derechos. Yo les puse el ejemplo del trabajador. Si ustedes tienen una empresa, ustedes tienen un restaurante y necesitan, por ejemplo, alguien que atienda en el restaurante, ustedes van a contratar personal. Ese personal, ustedes tienen que tener la seguridad, ¿le corresponde derechos laborales o no derechos laborales? Aparte de su sueldo, yo tengo que pagarle otros beneficios sociales. Por eso cuando se tiene claro, por ejemplo, que esa actividad que va a realizar ese trabajador se encuentra dentro del ámbito del derecho laboral, al calcular, al hacer el presupuesto, no solamente deben tomar en cuenta qué cosa, lo que le van a pagar, ¿no? ¿Qué hacen cuando van a crear su empresa? Dicen, muy bien, ¿cuántos trabajadores voy a necesitar? Voy a necesitar uno. Muy bien. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Entonces, cada mes yo tengo que pagarle un sueldo. ¿Cuánto voy a pagarle? Un mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? 1025. Muy bien. Entonces yo voy a tomar en cuenta los 12 meses, un sueldo cada año. Pero si esa actividad está sujeta al ámbito del derecho laboral, yo tengo que considerar que tengo que pagarle también sus vacaciones. Y una vacación es una remuneración más. Entonces ya no son 12, sino son 13, porque hay que pagarle sus vacaciones. Ahora bien, ocurre que también tengo que pagarle la gratificación de julio y la gratificación de diciembre. Entonces ya no son 13, sino son 15, porque tengo que pagarle, imagínense, 15. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que tengo que asegurarle, hay que tomar en cuenta que tengo que pagarle su compensación por tiempo de servicios, la compensación por tiempo de servicios, su CTS. Y generalmente eso supone un sueldo más. O sea, al final son 15, 16 o 17 sueldos. ¿Se dan cuenta? Pero no es en todos los casos. Y hay casos en los cuales, evidentemente, la actividad que va a realizar el trabajador no está sujeta al reconocimiento de derechos laborales. Pero ustedes tienen que saber, ¿no? Porque ¿qué pasa si un gerente no conoce que esa actividad
debe generar el cumplimiento de derechos laborales y viene un ente del Estado que es la SUNAFIL y supervisa y dice, oye, ustedes deberían pagarle su compensación por tiempo de servicios, ustedes deberían haberlo asegurado, ustedes deberían haberle pagado sus gratificaciones y no lo han hecho, así que la empresa, muy bien, multa, cierre de la empresa. ¿Se dan cuenta? Entonces al final les resulta perjudicial porque ponen en riesgo la continuidad del negocio, ponen en riesgo, ¿no?, la inversión que ustedes han hecho en la empresa. En cambio, si ustedes conocen, van a decir, no, en este caso no corresponde el pago de derechos laborales porque la actividad no está subsumida en lo que la ley establece, le corresponde que se cumplan con estos derechos laborales. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipos de trabajo se encuentran dentro del ámbito de aplicación del derecho laboral? Miren este sencillo cuadrito. ¿Lo están viendo ustedes? ¿Ok? Sí, profesor. Ya, entonces ustedes van a ver, de aquí vamos a tener claro, por ejemplo, qué actividad va a estar sujeta al campo del derecho laboral. ¿Qué actividad o qué trabajador debemos pagarle o reconocerle esos derechos laborales y qué trabajadores no? En principio, aunque pueda parecer redundante, el trabajo, diríamos, es una actividad propiamente humana. Aunque estos conceptos puedan ya estar siendo algunos cuestionados, ¿no?, por algunos. Ustedes saben de que ya se prevé de que de aquí a unos 20, 30 años, o tal vez no mucho, muchas actividades que realizan los seres humanos, aunque ahora ya se está dando, ¿no?, van a ser reemplazadas ¿por qué? Por máquinas. Y eso también va a generar un problema, ¿no? Y eso va a generar definitivamente un problema, porque si hoy nomás existe en todos los países un problema de desempleo enorme, hay algunos países más que otros, ¿no? Aquí en el Perú también, ¿no? Ustedes saben, hay una alta tasa de desempleo, es decir, hay gente que busca y no encuentra trabajo, y eso es un problema, porque, ¿no?, y hay trabajos, por ejemplo, que también son temporales, ¿no? Entonces, ya se está anticipando de que hay trabajos que van a realizarse por robots, ¿no?, o mejor dicho, entre comillas, trabajo, porque hemos dicho nosotros que básicamente el trabajo es una actividad pensante, es una actividad racional, es una actividad eminentemente humana. Por eso es que igual yo soy de esa idea, ¿no? O sea, para mí el trabajo es una actividad eminentemente humana. Por eso es que no es trabajo lo que realizan los animales, ¿no? No es trabajo lo que realizan las máquinas. El trabajo es realizado por un ser humano. Entonces, el trabajo es humano. Ahora, hay un trabajo productivo y hay un trabajo no productivo. Los economistas distinguen entre el trabajo productivo y el trabajo no productivo. Por ejemplo, ustedes son estudiantes, ustedes están estudiando, ¿no? Y algunas veces ayudan en su casa, ¿no? De repente su papá tiene negocio, ¿no? Entonces se considera, por ejemplo, trabajo no productivo el que realizan, por ejemplo, los estudiantes, las amas de casa, por ejemplo, ¿no? Las amas de casa, ¿no? Mamá en casa trabaja, hacerles el desayuno a ustedes, pero eso considera no productivo, ¿no? Imagínense ustedes el trabajo aún supongamos en el caso de los que están presos y que los sacaran a hacer la limpieza de calles, o arreglo de parques, jardines, ¿no? Desde el punto de vista económico van a considerarlo como es un trabajo no productivo, el trabajo que realizan las amas de casa, los estudiantes. Entonces, ¿cuál tipo de trabajo van a considerarse
van a distinguirse lo que es el trabajo productivo. Básicamente, el trabajo productivo, esencialmente, en términos económicos, lo que lo que producen y tiene una valoración económica, ¿no? Un bien, los zapatos, ¿no? La leche. ¿No? Piensen en los productos que encuentran ustedes en los supermercados. Son bienes, por ejemplo. Y todos ellos son resultado de un proceso productivo. Y no solamente los bienes, porque también hay necesidades que son satisfechas con servicios, ¿no? Piensen ustedes en el hospital, por ejemplo. No producen bienes, pero prestan servicios. Hay personas que van y necesitan una atención. Hay un médico, ¿no? Una enfermera, operaciones, tratamientos, o sea, son servicios. Pero todos esos servicios tienen una valoración económica, o sea, se venden, se compran y se venden. Esos bienes y servicios se compran y se venden. Entonces, el trabajo humano, para que encaje dentro del ámbito del campo del derecho laboral, ese trabajo tiene que ser productivo. Ustedes van a ver que hay trabajo que se realiza por mi cuenta y hay un trabajo que se realiza por cuenta ajena. O sea, en otras palabras, hay un trabajo en el que la persona es dueña de las herramientas, dueña del taller, dueña, o sea, es su propio juego. Yo soy dueño, ¿no? Piensen en el panadero, ¿no? Que tiene su panadería, ¿no? Y él, de repente, su hijo le ayuda, su esposa le ayuda, por su cuenta y riesgo, por cuenta propia. Hay trabajo que se realiza por cuenta propia, ¿no? Piensen, ustedes tienen su moto y ustedes, muy bien, en la mañana estudian, en la tarde están libres, muy bien, pongo en mi moto y voy a hacer servicio porque doy servicio de transporte. Entonces estamos hablando nosotros de un trabajo por cuenta propia, pero hay un trabajo por cuenta ajena. De repente tú tienes tu moto y lo alquilas, ¿no? Para que otro, no lo alquilas tu moto, en todo caso tú contratas a alguien para que eh, realice una labor, ¿no? Tú vas a responder, tú vas a pagarle. Entonces hay trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena. Diríamos nosotros, hay un trabajo independiente y hay un trabajo dependiente. ¿Cuál es el trabajo independiente? Trabajo por cuenta propia. ¿Y cuál es el trabajo dependiente? Es el trabajo por cuenta ajena. ¿Se dan cuenta? Miren, ya estamos viendo qué tipo de trabajo está sujeto al ámbito del derecho laboral y por tanto, para este tipo de trabajo, yo ya más o menos mis antenitas me están diciendo que a estos, si yo veo que cumplen con estas características, entonces van a tener que reconocérsele derechos laborales. Hay que pagarle gratificación, hay que pagarle horas extras si hace, hay que pagarle compensación por tiempo de servicios, ¿cierto? Sus beneficios sociales que se llaman, ¿cierto? Trabajo productivo, trabajo dependiente o por cuenta ajena, pero el trabajo también debe ser un trabajo libre, no forzoso, ¿ok? Trabajo libre. Yo les puse el ejemplo de los presos, por ejemplo, ¿no? Ahí ustedes saben, algunos que consideran de que mantenerlos en la ociosidad a las personas, a los presos, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? También existe, por ejemplo, en el caso de algunos delincuentes que cometen actos que no son tan graves, se les señala sanciones, ¿no? Que limpien, por ejemplo, un determinado periodo, algunas áreas, por ejemplo, de la ciudad. Entonces, hay un trabajo libre y hay un trabajo forzoso. ¿Cuál es el trabajo que va a estar sujeto? Tiene que ser libre, ¿no? Libre.
decisión libre, los avisos de periódico, se necesita chofer, se necesitan trabajadores, se necesitan. Entonces, cada uno va libre con su currículum y hace su cola, ¿no? Y se presenta. Nadie lo obliga, ¿no? Entonces es el trabajo libre. Y esto final es importante, jóvenes. Yo les puse el ejemplo de mi caso. Yo no le digo yo no le digo a la universidad, ya yo puedo dictar tal hora, tal hora, tal hora. Entonces es la universidad la que me pone sus condiciones. Me dice, tú tienes que pasar lista, tú tienes tu programa, tú tienes que presentar el sílabo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer este otro, ¿no? Tú tienes que venir a tal hora, tú tienes que estar a tal hora, las herramientas que debes tener para cumplir el trabajo es tal. Entonces prácticamente estoy sujeto a las órdenes, a los mandatos. Entonces hay una subordinación. Esto es fundamental, jóvenes. Acuérdense bien, si ustedes observan que en una relación en la que ven a alguien que va a trabajar a favor de otro, existe subordinación, definitivamente estamos en una relación de trabajo. Y como hay relación de trabajo, entonces hay que reconocerle los derechos laborales. Sus derechos laborales. Gratificación, asignación familiar, compensación por tiempo de servicios, asegurarlo, pagarle sus vacaciones y todo lo que corresponda y que la ley laboral establece, se le debe reconocer a los trabajadores aquí en el Perú. ¿Cuál es esa característica básica que debe haber? ¿Cómo se llama? Subordinación. Hay subordinación. La subordinación comprende, por ejemplo, facultades que va a tener el empleador. Hay una facultad que se llama la facultad directiva, la facultad directriz. Por ejemplo, la universidad ejerce su facultad directiva conmigo porque me ha dicho a mí, ¿sabes qué? Tú tienes que entrar a tal hora, a tal hora. Tú tienes que presentarle el sílabo, tú tienes que hacer esto. ¿Os quiere? ¿Y yo tengo que hacerlo? Claro que sí. Le dice, tu horario va a ser este. Tú vas a entrar a las 7 y vas a salir a la 1. Y luego vas a volver a entrar a las 3 hasta las 5. ¿Se dan cuenta? Tu centro de trabajo va a ser tal, tu horario va a ser este. Entonces, ¿quién le da? La empresa. Hay una evidencia de subordinación. Cuando tú tienes un horario que te ha asignado, tienes una hora de entrada, entonces hay subordinación. Generalmente la subordinación también comprende otras características, ¿no? Miren ustedes, la empresa te da el material muchas veces para que tú realices tu trabajo, ¿no? Las empresas mineras, por ejemplo, le dan sus guantes, le dan su uniforme, ¿no? Entonces, otra cosa, están controlados, fiscalizados, marcan tarjeta. Y aun cuando no marquen tarjeta, se evidencia porque tienen su hora de entrada y dónde es su centro de trabajo. Entonces, la subordinación es fundamental como característica que vamos a observar en la actividad laboral que supone relación laboral y por tanto le corresponde, ¿no? Está dentro del ámbito del derecho laboral. ¿Ok? Hasta aquí, jóvenes, tienen claro lo que es el derecho laboral y qué actividades están comprendidas dentro del campo del derecho laboral. ¿Hay alguna pregunta? Me interesa adentrarme en una definición. ¿Hasta qué hora tenemos, jóvenes, nuestra clase de hoy día? ¿Aló? ¿Ahí están? ¿O ya se fueron? Eh, Hasta las 4:50. Ah, entonces ya estamos en la hora. Sí. Uy, uy, uy. Bien, jóvenes, entonces vamos a quedarnos ahí. Pero
no olviden, no olviden echarle un vistazo. Voy a subir en un rato este material y echen un vistazo para que la próxima clase podamos tener cierta base. Revisen, ¿ok? Me gustaría que haya preguntas. Entonces, tenemos hasta las 4:50, ¿me dicen? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, entonces no quiero yo extenderme más, jóvenes, porque probablemente tienen programado otra actividad y obviamente hay que respetar eso. Hasta aquí todo quedó claro, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Espero que sí. Muy bien, jóvenes. Entonces, confiando en lo que ustedes me están diciendo, a las 4, termina a las 4:50, ya es las 4:50, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Un abrazo, que les vaya bien. Nos vemos, profesor. Nos vemos, Hasta luego. profesor. Gracias. Ya, jóvenes.